Permiso de licencia ambiente. Buenos días y bienvenidos al Museo Naval de Ferrol, donde desde este momento estamos emitiendo por el canal de YouTube de la Armada. Hoy nos acompañan el almirante jefe del Arsenal, el general jefe de la Fuerza de Protección, el comisario de Ferrol y los mandos de las unidades de la Armada en Ferrol, lo cual constituye todo un honor para todos nosotros. Tanto a los que nos están siguiendo vía online como a los aquí presentes les agradecemos su atención y asistencia. El Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada comienza hoy una serie de conferencias divulgativas sobre aspectos puntuales de la historia naval española, bajo el título de Historias Navales. Esta delegación del Instituto ha sido designada para iniciar este ciclo con la conferencia sobre la evolución del buque de guerra que expondrá a continuación el capitán de navío, don José María Blanco Núñez. Y también podemos apreciar en el lado este del salón de exposiciones del museo 3 buques antiguos que representan una buena evolución de los buques de guerra. Antes de presentar brevemente al comandante Blanco, de lo contrario asistiríamos a 2 conferencias, la de su biografía y la conferencia. Me gustaría recordarles que al finalizar la misma habrá un turno de preguntas para el ponente, tanto por parte de los que nos están viendo a través del canal de YouTube como los presentes en la sala. Don José María Blanco ha tenido una dilatada y exitosa carrera militar. Ha nacido en Ferrol en el año 1945 y ha ingresado en la Escuela Naval en el año 1962. Embarcó en diferentes buques durante 8 años y ha mandado el Dragamina Sil, la corbeta Diana, la fragata Cataluña y el buque de aproximamiento de combate Patiño, modelo de buque que también traemos a esta sala porque sabemos los recuerdos tan gratos que le traen. Es especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval, investigación militar operativa, altos estudios internacionales y estudios avanzados de historia moderna por la Universidad Complutense. Posee diversas condecoraciones militares, tanto nacionales como extranjeras. Coordinador y autor de diversos capítulos de la Historia Militar de España, publicada por la Comisión Española de Historia Militar y colaboración con la Real Academia de la Historia. Premios Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Almirante Ceballos y Virgen del Carmen, este último por el libro La diversión de Tolón. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro asociado de la Academia de la Marina de Portugal, secretario general de la Real Academia de la Mar y académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. También es vocal de la Comisión Española de Historia Militar, de la que ha sido secretario general durante 7 años. Asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval, miembro de honor de la Sociedad Artística Ferrolana y de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: La Armada en la primera mitad del siglo XVIII, La Armada en la segunda mitad del siglo XVIII. Como vemos, un auténtico experto en este siglo. Además, ha colaborado en decenas de obras colectivas. Está casado, tiene 5 hijos y 11 nietos. Comandante, estamos impacientes por escucharle. Almirante, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, cuando salí de la Escuela Naval embarqué en la fragata Rápida Temerario en Cartagena y un día nos dijeron que teníamos que ir a un briefing en el CIAF, que entonces estaba en la base de submarinos. Y fuimos los alférezes de navío, que no sabíamos qué quería decir esa palabra, pero fuimos henchidos de curiosidad y hinchando el pecho porque íbamos a un briefing. Y el almirante que presidía, un hombre bastante cáustico, un teniente de navío, pidió la palabra. Teniente de navío que yo veía viejísimo, sería menos de la mitad de años que tengo yo ahora. Y le dijo: almirante, hay que dar las gracias a la Escuela de Armas de Submarinas de Sóller. Y el almirante le cortó y le dijo: fulano, aquí no somos todos de la misma marina. Por tanto, ese almirante nos enseñó a que entre compañeros y amigos no hay que andar con demasiadas fórmulas. Pero hoy, almirante, quería hacer una excepción y dar las gracias de verdad al coronel, director y al subdirector y a todo el personal de este museo, que verdaderamente han hecho un esfuerzo en que esta conferencia sea un éxito. Todos los defectos de la misma correrán a cargo del conferenciante. Y sin más preámbulos, empiezo. El objetivo de mi conferencia es contar la evolución de los buques de guerra españoles desde el descubrimiento hasta nuestros días,
apoyándome en modelos, fotografías y pinturas de los museos navales de la Armada y de alguno más, tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué tenemos museos y modelos? Porque las cosas no son por azar. El 28 de septiembre de 1792, el entonces secretario de Estado de Marina, que era el bailío Frei don Antonio María de Valdés y Fernández Bazán, el último gran ministro de Marina del siglo XVIII, tenía el proyecto de fundar en Cádiz, porque desde Cádiz es desde donde militarmente se mandaba la Marina, donde estaba la Dirección General de la Real Armada, un museo naval. Pero el affair Malespina, que llevó al encarcelamiento de Malespina por Godoy, por haberse metido Malespina a político y además en un lío de faldas, pues dio al traste con el ministro Valdés y nos quedamos sin museo. Pero en tiempos de Isabel II, por Real Orden de 19 de septiembre del 43, se funda en Madrid el Museo Naval. Por otra, 10 años más tarde, de 1853, se dispone que siempre que se entregue un buque a la Armada, se enviará un modelo al Museo Naval. Y por Real Decreto de 24 de septiembre de 1856 se organiza el Museo Naval en 3 secciones. 1, la biblioteca; 2, modelos; y 3, armas y útiles de guerra. Y además dice el decreto, se dispondrá o se formarán en los 3 departamentos pequeños museos con bibliotecas exclusivamente de Marina. Por ejemplo, la de este museo que conozco bien es un modelo porque es completísima, sobre todo en el siglo XIX. Y la fundó nada menos que el almirante don Miguel Lobo, el jefe de Estado Mayor de Méndez Núñez en el Callao. También hay modelos que se deben a donaciones altruistas, bien de sus modelistas o de sus propietarios. En esta sala tenemos 8 preciosos modelos recién incorporados a este museo que ha donado un magnífico modelista naval catalán, Arsenio Sañé Sala, que por azares de la vida pues llegamos a ser buenos amigos y ha donado todas, aquí tienen, y durante mi conferencia saldrán algunas de sus modelos. Los buques que veremos a toda velocidad serán carabelas, galeras, galeazas y galeotas, galeones, navíos, buques de vapor de ruedas o de hélice, acorazados, cruceros, torpederos, contratorpederos, destructores y los buques derivados del fundamental Plan Maura Ferrándiz y continuados por los planes del almirante Miranda, del ministro Cortina y del almirante Cornejo. Luego hablaré de las Baleares, la descubierta, como verán, a todo galope, del Grupo Aeronaval y del plan, de los derivados del Plan Altamar. Hasta el siglo XVIII no va a haber planos de buques. Los buques eran una cosa que se encargaban a carpinteros de Ribera que heredaban fórmulas de padres a hijos y que tenían una idea más o menos de cómo hacer un barco. Por eso hoy cuando se habla de carabelas, oímos hablar de la carabela de Guillén, de la carabela de Concas, de la carabela de fulano, porque son las interpretaciones que según las imágenes o los documentos de la época, arqueológicamente estos autores han desarrollado. Y en arqueología uno de los principales documentos son las cartas de navegación antiguas. En la carta de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval de Madrid, que es la primera carta en donde se representa América, la primera carta del mundo, hay, entre otras muchos barcos, están representadas unas carabelas españolas fondeadas delante de lo que se llamaba entonces la tierra firme y hoy llamamos Venezuela. Bueno, y a la izquierda tienen un dibujo del almirante Guillén, que es una nao portuguesa de las que iban hasta la India, y para ir hasta la India les habían hecho unos fuertes castillos de proa y popa que eran bastante malos para las propiedades marineras de los buques. Y me voy a detener algo más en la galera, porque la galera es la culpable del triunfo de la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, que verán los presentes y los venideros. Y la galera, gracias a Fray Antonio de Guevara, obispo de esta diócesis de Mondoñedo, y que era el cronista oficial del César Carlos, dejó escrito en un librito que no tiene desperdicio, que dice así: la mar de todos se deja ver, se deja pescar, se deja navegar y se deja enseñorear.
mas junto con esto, a todos los que en ella entran les quita la jurisdicción, y ninguno es poderoso para mudar a ella la condición. No decimos más en este caso, sino que la vida de la galera déla Dios a quien la quiera. Efectivamente, la galera era una cosa que decían por entonces que se olía antes que se veía, porque la vida era verdad, lo que dice el verso es verdad, amarrado al duro banco de una galera turquesa. Los galeotes iban amarrados con una cadenita a un pasador que había debajo del banco, y ahí era toda la vida, toda, el cuarto de baño, el comedor, el dormitorio, todo era en el banco. ¿Y qué era la galera? Pues la galera era una especie de gran trainera que tenía 8 esloras, más o menos, por cada manga, un barco muy afilado, y encima se le montaba una cosa que se llamaba el talar. El talar, que sobresalía 2 metros sobre, creo que se ve el ratón en la pantalla, ¿no? ¿Se ve la flechita? Pues el talar era este cajón cuadrado donde iba la cámara de boga, es decir, donde iban los bancos para los remeros y unos contrafuertes al pie del banco para apoyar los pies, porque se bogaba de pie. Luego, a proa de ese talar, iba la corulla, donde se montaban 3 o 5 cañones que solo se disparaban una vez. Hablo de la época de Lepanto. Es decir, no tenían tiempo para recargarlos. Y el capitán bueno de galeras era el que disparaba casi en el momento del abordaje. Porque el combate de galeras era un combate que consistía en reproducir la tierra sobre la mar. Todas las galeras se iban amadrinando unas a otras, se iban aferrando con ganchos, y las infanterías sobre las cubiertas, que además había una disposición táctica de la cubierta, con el fogón y el esquife se hacían una especie de parapetos, y dependía de que estuvieses a la ofensiva o a la defensiva para ceder o no terreno al enemigo. Y los arcabuceros españoles, sobre todo, eran los que decidían el combate, ¿no? Pero esta es la galera de Don Juan en Barcelona, en el Museo de las Atarazanas, cuando estaba en construcción. Aún no tiene forrado el fondo del barco, como veis, y veis muy bien cómo el talar sobresale los 2 metros, y luego había la carroza a popa, que es donde iban los oficiales de la galera, con pañuelos. No llevaban mascarilla, pero llevaban pañuelos empapados en perfumes muy fuertes para poder subsistir. El capitán de navío, Pedro Fontevila, que desgraciadamente nos falta desde hace un año, menos de un año, pues era el gran erudito en galeras, y demostró que esta galera no es propiamente la galera, el buque insignia de Don Juan de Austria en Lepanto, sino el buque insignia de la escuadra de galeras de Tolón, que fue reproducida en Barcelona. Pero vale la pena ir a visitarla porque es una maravilla. El aumentativo de galera es la galeaza, y la galeaza fue la gran revolución de Lepanto, porque los venecianos se les ocurrió hacer una galera grande y montar un castillo que ahí parece una casita de madera, a proa y otro a popa, erizados de cañones. Montaban hasta 70 cañones. Estas grandes galeras, entre las galeras turcas, que eran más chicas, provocaron solo 4, porque solamente 4 entraron en fuego, un desastre total en la armada turca, de tal manera que el cabo, donde el ala izquierda, ahora lo verán aquí, este cabo que hay aquí, donde el ala izquierda cristiana luchó contra el ala derecha turca, se llama hoy en día el Cabo de la Sangre. Bueno, esto es la disposición, la formación inicial del combate de Lepanto, pero quiero que se fijen en este centro, porque es el que representa bien cómo se combatía. Están todas las galeras amadrinadas. Estas 4 son las únicas galeazas que entraron en combate, por eso el autor las representa como saliendo victoriosas, ya dejando a popa la melé de galeras. Y este fue el lugar por donde entraron las galeras de Don Juan en formación. El ala derecha cristiana y el ala izquierda turca, por una perfecta maniobra de Uluç Ali, no llegaron a combatir, porque Uluç Ali empezó a gobernar al sur.
y Andrea Doria, que mandaba a la derecha, le siguió paralelo, pero en un momento determinado Lucha Lee hizo un verdadero corpen de 180 grados, se fue para el norte, encontró por el camino a las galeras de Malta, que fue el único trofeo que consiguió llevar a la Sublime Puerta remolcado, mientras que don Juan de Austria entraba en Mesina con todas las galeras apresadas y, como síntoma de desprecio o de humillación hacia el vencido, remolcadas de popa, que es humillante, y además los pendones arrastrados por el agua. Pero bueno, el problema de Lepanto es que no se llegó a explotar de todo el éxito, pero se evitó que los turcos atacasen la península italiana y que llegasen al estrecho de Gibraltar. Y ya entramos en el siglo XVII, perdón por la velocidad, pero si no, no hay tiempo para hablar todo, que es el siglo de los galeones, hasta casi finales de siglo. Y son los galeones españoles que van a soportar todo el tráfico con las Indias, tanto como buques mercantes llevando las mercancías, como buques de escolta, porque los reyes de España dieron una orden bastante egoísta. Usted, armador, usted construirá barcos de guerra, pero yo usted los usará como mercantes y cuando yo quiera se los requisaré y los pondré al servicio de la corona. Con lo cual el negocio de construir en España se fue al garete por esta mala práctica, que se conoce en la historia como el círculo vicioso de los astros. Te doy un empréstito para construir, pero luego te quito el barco. Estos dos modelos que están en el Museo Naval de Madrid es un esboto, podríamos decir, el de la izquierda, que dicen que es el modelo más bonito y más importante que hay en cualquier museo naval del mundo, pero como es un barco para estar colgado en una lonja o en una iglesia y se va a ver siempre de cara, la manga no importa nada. Por lo tanto, tiene una manga ridícula en relación a su eslora, tiene 4 palos, que no era frecuente, y encima tiene un tormentín en el pico de la del bauprés. Tiene un montón de cofas, que es desde donde se lanzaban abrojos a las cubiertas, que eran bolas de hierro llenas de pinchos para que la marinería se clavase, y tiene ya vela latina, como ha sido hasta finales del XVIII en el Mesana. Y este es un modelo de galeón precioso, donde se ve cómo está reforzada la proa, está enramada, que se dice en enramada, que es sin forro, para que se vean las cuadernas perfectamente. Y vean la altura del castillo de popa, exagerada, que daba, como ya dije antes, muy malas condiciones para la navegación y que se fue rebajando sucesivamente. La regla como se construían entre estos constructores, que ya digo, se heredaban las fórmulas de padres a hijos, era la regla del 3-2-as. Manga, 2 partes, puntal, 1 parte y eslora, 3 partes. Por ejemplo, si tenías 16, siempre la única medida que daban ellos era la manga. Un barco de tantos codos de manga. Pues si tenía 16 codos de manga, tenía 8 codos de puntal y 48 codos de eslora. De todas maneras, el resultado de los galeones, que los españoles se construyeron en su inmensa mayoría en la cornisa cantábrica, entre Pasajes y las 4 villas de Santander, dieron un resultado tremendo. Es decir, reforzar los costados, que el costado sea una gran batería de cañones. Normalmente no había marinería para cubrir las 2 bandas al tiempo, y se combatía por babor o por estribor. A lo largo del siglo XVIII el navío va evolucionando hasta la perfección que se va a demostrar en Trafalgar. Perfección que está en la construcción española, aunque les parezca mentira. En España hubo 4 sistemas de construcción de navíos. El que se llama sistema español,
o de Gaztañeta, que como el propio Gaztañeta ha dejado escrito, es de inspiración francesa y un poco holandesa, el mal llamado inglés, muchos dicen el método inglés, que es el que hizo don Jorge Juan cuando volvió de su famosa comisión a Inglaterra, un poco de espía y un poco de fichaje, en términos futbolísticos, de todos los operarios ingleses y constructores ingleses que se trajo de Inglaterra. El francés, o de Gautier es un ingeniero francés que viene a España cuando cae Ensenada. Ensenada cae en desgracia, es exonerado de sus 4 ministerios y los amigos de Ensenada le acompañan, que son Jorge Juan y Ulloa, 2 de ellos. Jorge Juan, que era entonces conocido por el sabio español, tiene la suerte de que un teniente de navío que se llamaba don José Romero y Fernández Landa está destinado en el astillero de Guarnizo y va a ser el ayudante de Gautier. Por lo tanto, Romero Landa va a mandar los planos de Gautier a Jorge Juan y Jorge Juan va a dar también su opinión sobre los barcos del sistema francés. El tercer sistema es el del propio don José Romero y Fernández Landa, que hace el Santana, que lo tienen aquí, fue el autor de la serie de los 3 puentes, o los Ildefonsinos, que se hicieron en Ferrol y en Cartagena, y el capitán de navío Retamosa, don Julián Retamosa, que va a hacer el último sistema, que es un sistema Romero-Landa mejorado, y dicen que sus 2 últimos barcos, el Montañés y el Argonauta, que salieron de este arsenal en 1795, y son los barcos más modernos españoles presentes en Trafalgar, eran, en cuanto a líneas de agua, en cuanto a maniobrabilidad, a aparejo, los mejores barcos presentes en Trafalgar, porque nuestro fallo nada más que estuvo en no poder tener dotaciones para todos esos barcos. Hubo muchas causas, pero la causa principal fue la falta de marinería. Y no se crean que el navío es una cosa que nace estática y va a ser siempre lo mismo. Hay también sus avances tecnológicos. Por ejemplo, por fin, hacia 1775, se termina con la cruz de la vela latina en el Mesana y se hace una botavara y un pico y ya se puede virar con mucha más comodidad. Se hacen las vergas dobles, que permite que, por ejemplo, que el velacho alto caiga sobre el bajo y te ahorras el esfuerzo de cargarlo. Se hacen relingas de cable para que en los temporales las velas de capa aguanten. En fin, hay una serie de mejoras a través del tiempo y no tiene nada que ver un navío de los del sistema español de Gaztañeta con los últimos de Romero Landa. Este es, por ejemplo, el único 3 puentes que construyó Gaztañeta, el Real Felipe. Y en este museo les recomiendo que vean el modelo que hay de una batería a escala 1:1. Son 2 cañones, pero con el efecto del espejo que tuvieron a bien poner al fondo, parece el doble. Y está todo, los aparejos es igual que los cañones de ahora. Había el freno y el recuperador. No hay nada nuevo bajo el sol. El freno es esta gran estacha que lo une al mamparo y el recuperador son los aparejos que hay que entrar cuando el cañón sale de batería. El problema de estos cañones es que llevaban 12 sirvientes. O sea que un navío de 100 cañones necesitaba 1.200 hombres. Aunque llevase solo por una banda, eran 600, que no estaba mal la cosa. Y eso era un gran problema. Ya había planos, miren qué maravilla de plano, de un 3 puentes de la época de Gaztañeta, con desforrado para que se vea la separación entre cuadernas, que es una cosa esencial. Porque la táctica del 18, el almirante Bordejé publicó un gran artículo en la revista de Historia Naval que se llama El inmovilismo táctico del siglo XVIII. La principal preocupación era buscar la velocidad, porque es muy fácil de explicar. Si tú encuentras a una flota enemiga en ventaja, vas a por ella. Y si estás en desventaja, haces como intentó hacer Lángara en Santa María y largarte para Cádiz a toda velocidad. Pero ¿cómo se buscaba la velocidad? Pues ahorrando peso de madera. ¿Y cómo se ahorra peso de madera? Separando las cuadernas. Los ingleses tenían las cuadernas muy juntas y los franceses más separadas. Y tanto franceses como ingleses como españoles nos copiamos unos a otros de todo. El encoramiento, es decir, cómo se unían las piezas, con clavos de madera o con clavos de hierro.
Una de las preocupaciones del Marqués de la Ensenada es que los ingleses reparaban más rápido que los demás. Y una de las cosas que Jorge Juan llevaba entre sus misiones era ¿por qué los ingleses reparan más rápido sus navíos que nosotros? Ahí tienen cómo se vivía en el Sollao, la habitabilidad era encima de los cañones, por lo tanto la altura entre cubiertas también contaba y era importante. Y ahí se comía, armar mesas y repartir, había que arriar las mesas y los bancos que estaban plegados bajo la cubierta. Y de ahí viene la voz zafarrancho, zafar el rancho, es decir, dejar todo zafado, arranchado, para que los cañones puedan trabajar. Estos modelos son de las cubiertas maestras de los buques. Hay muchos en los museos navales de todo el mundo y en Madrid los hay preciosos, como este del San Juan Nepomuceno de Gautier y este del San Genaro del sistema de Romero Landa. Y qué curioso, en la red me encontré a un estudioso que los ha aprovechado y parece que ha hecho él el estudio, pero es para comparar el sistema de Gautier con el inglés. Y aquí ven que en habitabilidad el francés, como lleva mucha menos madera y menos refuerzos, puede separar más los puentes y la habitabilidad mejora. Pero la robustez es mucho más pequeña que en el sistema español porque, fíjense, estos refuerzos transversales y la cantidad de madera que lleva en estas curvas para las cubiertas. Esta foto es una curiosidad grande. Se la debo al inolvidable almirante González Ayer, alias Isiño, para todos los que andamos en este mundo de la historia naval, porque es la única foto de un navío español de 3 puentes, construido en Ferrol en 1783, porque fue apresado en el combate de Cabo San Vicente en 1797 y sirvió de pontón de marinería en Plymouth durante tiempo. Por tanto, llegó el tiempo de la fotografía y ahí pueden ver, están guindando los palos y ven 2 baterías y otra queda tapada por el muelle. Este es el Argonauta que ya cité, el que dicen que fue el mejor buque presente en Trafalgar, y la fragata Diana, construida en Mahón en 1792, porque le escuché un día al modelista del Museo Naval de Madrid que era el mejor modelo que había en el Museo Naval de Madrid, la fragata Diana mahonesa. Y así a toda velocidad llegamos al vapor. Fulton construyó el Clermont en 1807. Aquí, aunque hubo un Real Fernando que duró solamente un año, que era un vaporcito para ir de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, y que era de 1817, a la Marina de Guerra no llega el vapor hasta la Primera Guerra Carlista, ¿no? La Guerra de la Independencia fue la muerte de la Marina, la muerte total de la Marina. La Marina se quedó en un estado catatónico, sin recibir sus pagas, debiéndole a la gente, y de vez en cuando se hacía lo que se llamaba el corte de cuentas, que era decir, te debo 24 pagas, te pago las 25 y olvídate de las 24. Eso se hizo 5 veces en Ferrol y en Cartagena y 4 o 3 en Cádiz, que era una verdadera canallada. Y era cuando el rey, con poca fortuna, dijo aquella frase de marina poca y mal pagada. Pero surge la Primera Carlista en 1835 y hay que llegar a un principio estratégico normal y lógico, que es bloquear la costa enemigo para que no lleguen armas para los carlistas. Y entonces empiezan a comprar vapores en Londres. Los vapores que se compran eran de ruedas, y la gran solución del vapor va a ser la hélice, porque la hélice está escondida, no se ve, y la hélice pues ha llegado hasta nuestros días, señal de que era lo que se necesitaba. Les pongo esta estampa francesa porque ven muy bien aquí la vulnerabilidad de las ruedas, que iban en los 2 costados. Impactar en ellas era facilísimo y dándole a las ruedas el barco se quedaba sin gobierno y se quedaba inutilizado. Aquí ven las ruedas. Pero un ministro que fue un gran ministro para la Armada, porque además tuvo un gobierno largo, porque así como en el siglo XVIII hay 7 ministros de Marina importantes que se reparten el siglo, en el siglo XIX hay 160 ministros. Da a una media, la calculé el otro día, de 8 meses por ministro. Y así no se pueden hacer planes ni se puede hacer nada. Porque además, cuando cambiaba el ministro, cambiaba todo el ministerio casi.
ministerios que eran de 40 hombres. Dice el marqués de Molins en un escrito: en mi primer ministerio había 40 hombres, en todo el ministerio. Ahora hay 60, con esta burocracia no se puede trabajar. Bueno, pues llegan el ministro, que es el marqués de Molins, don Roca de Togores, que ahí tienen el cantón con su nombre todavía, y tiene un gobierno largo y empieza a dotarnos de barcos ya de vapor, con batería, que son las famosas fragatas. Primero sin blindar y luego blindadas. Para hacer las blindadas hicimos una cosa que es un fenómeno que se va a repetir hasta nuestros días. Se compran en el extranjero y luego se copia aquí en España el sistema. Un poco lo mismo que se hizo con los Cadarso y con los Laya. El primero se construye en Larsen, después se construyen todos en San Fernando, pero la máquina primera y los motores primeros son alemanes. Bueno, pues con estos barcos pasó lo mismo. La Numancia, que fue el barco que más juego dio casi en la historia de España del siglo XIX y principios del XX, se construye en la Seine, en Tolón, y la Victoria, que luego fue Victoria, se construye en Inglaterra. Y por ellas se van a sacar la forma de blindar las de madera que ya teníamos, que es la Tetuán. El blindaje consistía, el barco era un barco de una plancha de hierro fina, llena de remaches, a la cual se cosía una capa de teca espesa, de un ancho grande, a la cual se empernaban el acero de la coraza. Y la coraza iba de 2 metros por fuera de la dotación, lo que en esta maqueta de la Numancia se ve plateado es la coraza, y, por supuesto, la obra viva por debajo de esos 2 metros iba al descubierto. Enseguida, al principio, los comandantes de esos barcos eran marineros y decían que ellos prescindían de la máquina. Hasta que uno de ellos fue de comisión a un fiord noruego, le falló la máquina y tuvo que venir un remolcador, con lo cual empezaron a confiar en el vapor más que en la vela. Fíjense la vida a bordo de estas fragatas. Otra vez tenemos lo de armar mesas y repartir. La foto, decía un médico de la Armada, que era especialista en fotografía, decía siempre: la fotografía es un invento que nació perfecto. Porque fíjense esta foto tomada en Lima cuando la Guerra del Pacífico, o sea, hacia 1866, la calidad, las caras de los marineros, los detalles de los objetos que hay sobre cubierta, de la rueda del timón, en fin, es perfecta. Los botes de tingladillo, los ya se me olvidó el nombre, los guardines del timón que están en el espejo de popa de los botes, las chumaceras, en fin, es una perfección. Y luego tenemos modelos de otros barcos también construidos en el extranjero. El Pelayo, que es el primer acorazado que va a tener España, Predrenó, por supuesto, construido también en Tolón, y el desgraciado Reina Regente, que se construyó en Inglaterra. El Pelayo, verán más adelante, el Pelayo es fruto de los planes navales que iban proyectando los gobiernos de aquello que se llamó la Restauración, en la persona de Alfonso XII, nunca se materializaban. Se discutía en el Parlamento, se votaba, no salía, cambiaba el ministro, otra vez otra nueva ley, y Cánovas del Castillo, harto de esto, y como tenía un sobrante de dinero, de ejercicios que no se había gastado el dinero, porque las discusiones parlamentarias eran los tiempos en que se inventó aquella frase de «no me toque usted a la Marina», porque la Marina da... El Reina Regente, que todos los ferrolanos sentimos, porque en la iglesia de San Francisco, a la mano derecha, al lado del altar del Carmen, está la placa con todos los ahogados, era un barco que en principio se consideró buenísimo, un crucero que fue el orgullo de la construcción naval inglesa, pero tenía un sistema
de cofferdams, es decir, unos compartimentos estancos pegados al pantoque para que si un torpedo daba en el casco, no, como en un submarino, que hubiese un casco resistente y un casco exterior. Y eso hizo un barco muy anaranjado, con unas proas y unas popas muy afiladas y una estabilidad nefasta. Y además la artillería pesaba un montón. Por eso el Reina Regente salió a correr un temporal el año 95 de Tánger y se pasó por ojo, es decir, sincronizó la cabezada con la ola y se clavó en el mar. Aquí tienen dos modelos que están en esta sala del ya mencionado Arsenio Sáñez Sala, que son el Cristina pintado de blanco porque era el buque insignia de la escuadra llamada Escuadra de Montojo en Cavite, y el Pelayo en una magnífica modelo que está aquí a la izquierda, también de Sañé. El almirante Antequera en su ministerio se llevó a lo mejorcito de la Marina y tenía 5 oficiales que se llamaban entonces el Pentágono. Uno de ellos era Villamil, el otro era Concas, el otro era el capitán de fragata Piñeiro, que era un ferrolano el que construyó el altar del Carmen de la iglesia de San Francisco, y otro era José Luis Díez, que fue el electricista que hizo la electricidad de este arsenal, en fin, y el otro era a Unión. Y este Pentágono, pues, empezaron a trabajar, y Villamil, que fue un político y un marino, pero que murió como un héroe, porque dijo, yo la hago y yo voy, y yo me matan en el combate, pero yo no dejo a mis 2 destructores solos, pues Villamil diseñó un barco que se construyó en Inglaterra, que se llamó el Destructor, porque era destructor de torpederos, y que es el que va a dar nombre hasta hoy en día a los destroyers, ¿no? Vienen de este destructor. En el combate de Santiago solo estuvieron 2, el Furor y el Plutón. Villamil va a morir a bordo del Furor cuando intentaba él mismo disparar con un cañón, y eran 6 barcos que se construyeron en la casa Thompson del Clydebank en Inglaterra. En esta época, finales del siglo XIX, nace una corriente estratégica muy equivocada que conocemos por el genecolismo, la Genecole, la joven escuela, que lideraba un almirante francés que se llamaba Aube, A-U-B-E, A-V en castellano. Y el almirante Aube tuvo la mala idea de decir, si yo lleno el mar de torpederos, los torpederos se cargan a todo el comercio inglés, porque aún no se pensaba en la Entente Cordiale, aún seguían pensando en Trafalgar y en las disputas de Francia e Inglaterra. Como Inglaterra importa más o menos el 60% de toda la comida que consume, la dejo sin comida y aniquilo a Inglaterra. Pero además, estas nubes, por potentes que sean los acorazados, si atacan 10 en manada a un acorazado, malo será, como decimos en ferrolano, que uno no llegue y lance sus torpedos y se cargue al acorazado. Pero se olvidó de la meteorología. Aquí en Ferrol no tenemos problemas porque, como saben, hace un tiempo magnífico y nunca hay mala mar. Pero los torpederos se tenían que quedar en puerto y los acorazados podían estar siempre en la mar. Por lo tanto, cuando llega, bueno, este es el Carlos V, que es el barco que ACB y Murguía, que son los astilleros de Cádiz luego, y los de Echevarrieta y la Rinaga de Cádiz, y he puesto el modelo de Arsenio Sañé y un precioso óleo que me ha facilitado Jaime Antón, que está en la base naval de la Graña, para que vean qué diferente es la vista de un modelo cuando se ve la obra viva, pintada de rojo, y en la mar, en el muerto de las agujas de la Graña, como se ve ahí, que parecen las chimeneas gigantescas, pero eran así, pero la desproporción no parece tan grande en el modelo. Y llega por fin, llega por fin el Plan Maura Ferrándiz. El Plan Maura Ferrándiz es la gran catarsis de la Armada Española en 1908-9 para olvidarnos del desastre, para salir adelante, para tener una escuadra y para recuperar la Marina de Guerra que en parte se había perdido en Cavite y en Santiago, y lo que quedaba estaba todo obsoleto. Porque para ir a la guerra encargamos cruceros
a la industria civil. Los tres Vizcaya a Bilbao, en Bea Murguía en Cádiz el Carlos V, en La Graña, en los astilleros de Vila, que hay aquí un representante, esto se hicieron unos cruceros había una mala práctica en aquella época de clasificar, crucero de primera, crucero de segunda. Mira, dígame si es un crucero para la guerra y vale para estar en una escuadra o no, porque estas clasificaciones eran un engañabobos, pero bueno, se hacía así. Y entonces llega el plan Maura Ferrandiz, que nos cambia hasta los galones, nos cambia la organización del EMA, cambia todo. Y consigue un plan de escuadra y consigue unas factorías nuevas que arrienda a una sociedad civil que se llama la Sociedad Española de Construcción Naval, alias la Constructora, y va a hacer un plan entre Ferrol y Cartagena, porque San Fernando se va a dedicar a fábrica de cañones. Y en principio en San Fernando el arsenal queda enteramente en manos de la Marina, porque la Armada en ese momento, pensando en los conflictos sociales, decide tener un astillero fijo por si tiene que... Es curioso que el marqués de la Ensenada en sus planes había dicho Ferrol para lo grande, Cádiz para lo pequeño y Cartagena para atender a los descalabros. Bueno, pues el plan Maura Fernández hace algo parecido, dice Ferrol para la grande, Cartagena para lo mediano, y en la fábrica de cañones vamos a construir toda la artillería, las minas, los torpedos, que fue un fracaso, y más cosas. Bueno, el plan Maura Fernández consistió en construir 3 acorazados, que fueron los Dreadnought más chicos que hubo en el mundo. Todavía no sabemos muy bien si es que los ingleses no quisieron que los tuviésemos más grande o es que ajustamos el dinero para tener los 3. Y que eran unos buenos barcos, pero con una velocidad muy escasa. Podían presentar una batería de 8 cañones de 305 milímetros, que es mucha batería. Para ello, las torres, esta que ven aquí y otra que se adivina aquí, iban en diagonal, sobre cubierta, pero la de estribor se podía orientar a babor. Lo que pasa es que los comandantes nunca querían disparar así, porque el rebufo del cañón se llevaba toda la pintura al costado. O sea que se procuraba no usarlo. Y luego hubo una concesión grande al ginecolismo que he explicado, porque se hicieron en Cartagena 22 torpederos que tuvieron una virtud, que es que fue el estreno de las turbinas de vapor en España, que se hicieron aquí en el Arsenal de Ferrol, en ese gran tinglao que se convirtió en fábrica de turbinas. Y se hicieron 3 destructores en Cartagena, que eran los nombres de los capitanes de navío muertos en la guerra de Cuba, Villamil, Bustamante y Cadarso, que no salieron demasiado buenos. Yo me baso, para decir si son buenos o malos, en la duración. Los barcos suelen durar 30 años, como mi inolvidable Cataluña, pero estos duraron 14, 15 años, lo cual que no dio un gran resultado. Y los torpederos nunca tuvimos ocasión de usarlos en masa, que es para lo que estaban hechos. Y se dedicaron más a misiones de guardapescas y de guardacostas que a la guerra, ¿no? También se hicieron 4 cañoneros que resultaron muy útiles en todas las campañas de África, tan útiles que luego en el plan Miranda se hicieron 3 más, un poco mejorados, y eso fue el fruto de la ley Maura Fernández. Y ahora van a ver esto, porque este museo no solo tiene modelos y no solo tiene planos y una magnífica biblioteca, tiene también películas. Y aquí en 3 minutos van a ver navegando a algunos barcos del plan Maura Fernández y de los... Para hacerle la pelota al almirante, el submarino en primer lugar, claro. Ahí tienen la pareja de Méndez Núñez y Blas de Lezo, que luego el Méndez Núñez se convirtió, como verán, en un crucero antiaéreo, los Lazaga, el destructor que acompañó a Franco en el vuelo del Atlántico hasta Buenos Aires. El rey Alfonso XIII presidía estas maniobras desde un correo de la Transmediterránea. En el puente de ese barco iba el rey, lleva el pendón real izado y detrás está el acorazado Jaime I. Otra vez los cruceros Méndez, el Jaime, un Lazaga dando una pasada al rey. Fíjense, los lanchones que van encima de cada montaje del centro del Jaime le dan una impresión. Supongo que para el combate esos lanchones irían al agua o los dejarían en el arsenal.
La aeronáutica naval, con sus machis, la aeronáutica naval en el año 36 tenía más de 100 aparatos operativos. Era una gran aeronáutica naval. Otra vez el Méndez Núñez, el rey desde el puente presidiendo las maniobras, una cortina de humos, el Elcano que se acababa de estrenar y lo llevan a la revista naval. El rey había navegado en él desde el Dédalo, que era un mercante, el España número 5 habilitado de buque, porta hidroaviones y porta, ahí tienen el dirigible del Dédalo, que servían para observar el fuego, una batería secundaria del Cervera, y ahora verán el montaje doble del Cervera en plena maniobra de carga. Esta artillería del Cervera es exactamente igual que la que cubrió la artillería de costa de las baterías de Ferrol, que era artillería Vickers de 152, y por fin la batería secundaria del Cervera apuntada. Y yo creo que aquí ya terminamos. Otra vez el dirigible. Los dirigibles, a partir del incendio del Zeppelin, el hidrógeno es un combustible terrible, pasaron de moda inmediatamente, porque era un peligro amarillo. El Dédalo lo amarraba en un palo que tenía proa, que era como un ascensor. El dirigible llegaba abajo, como un ascensor subía y después iba colgado arriba. Aquí tienen ya los barcos fondeados en Mahón, el Jaime otra vez. Ese barco que está en medio no he sido capaz de identificarlo. Si hay algún experto que me lo diga. Y ya está. Y el Cervera en Barcelona, que está sobrevolándolo el globo. Esos son los submarinos C. Con los submarinos España hizo exactamente lo mismo que con los barcos de superficie. Cuando el almirante Miranda, en su tercera ley, hace la flotilla de submarinos, se importa uno de Estados Unidos y 2 de Italia. Y a partir de ahí se hace la serie de los Bs en España y luego los Cs. Y luego los Ds que se hacen en la República, y que no quiero echar indirectas, pero que la República se empeñó en que fuesen totalmente españoles. Se prescindió de la tecnología extranjera y no salieron buenos. Y entonces se modernizaron y salieron peores. Y fue un fracaso de submarino. Pero los Cs, para lo que había en la época, claro, no se puede comparar el C con un Daphne, pero los Cs, para los sumergibles, que es el verdadero nombre de la época, es decir, barcos que se sumergían para atacar, no es un Daphne que estaba 30 días debajo del agua, si quería, pero dentro de lo que había en la época eran unos magníficos submarinos. Todavía llevaban todos su cañón para hacer fuego en caso necesario. Y la aeronáutica naval, que también tiene sus modelos en casi todos los museos. Ahí tienen el Méndez Núñez, reconvertido después de la guerra en crucero antiaéreo, porque la Armada aprobó, cuando los 2 acorazados ingleses son hundidos en el mar de la China por la aviación japonesa, empezó la fiebre antiaérea, todo el mundo a construir. Bueno, pues aquí teníamos en Ferrol, se estaban reconstruyendo porque se rehicieron casi nuevos. El Cervera fue el único que no se rehizo. El Cervantes y el Galicia, y al Méndez Núñez se le reconvirtió en crucero antiaéreo. El problema que tuvo es que no se le puso una máquina nueva. Tenía todavía calderas de petróleo y calderas de carbón. Y el sistema propulsor dio muchos quebraderos de cabeza. El Cervera y la serie de los Sánchez Barquetti fueron unos barcos que desde un punto de vista naval militar se puede decir que salieron perfectos. La frase ferrolana típica era: se fueron al desguace a 30 nudos, pero es que es verdad, fue así. Fueron unos barcos magníficos. Desgraciadamente tuvieron que tirar más tiempo del normal en operatividad porque no había para otra cosa, pero aguantaron el tipo hasta los años 70. Y este es el Canarias, que en cambio, esto muy poca gente lo sabe, no fue una serie muy querida en el seno de la Armada al principio, porque eran
clase Washington de 10.000 toneladas, y lo que querían los oficiales de la época, sobre todo los de la Escuela de Guerra Naval, eran acorazados. Y decían que estos barcos tenían poca protección. Y los Canarias iban a ser 3, y tampoco le gustaban a la Armada, que la Armada consiguió cambiar uno por 2 destructores más, por 2 Sánchez Bargaitegui más. Cuando vendimos a Argentina los 2 primeros de la serie Sánchez Bargaitegui, se ordenó la construcción de otros 2 que serán entregados precisamente el año 36. Y esto lo pongo porque me encanta, porque era la delicia de nuestra niñez. Aquí hay alguno que se acordará, que era el hidro que se le montó al Cervantes con su grúa. En la hidroaviación tuvo muy mala suerte porque le pasa como a los torpederos. Prácticamente tienen que despegar y aterrizar o amerizar con mar llana, y es difícil. Hay una famosa anécdota del día que el general Sanjurjo, jefe de la división de desembarco de Alhucemas, embarca en un hidro de la Marina desde el acorazado Alfonso XIII y va a reconocer el terreno desde el hidro. Al volver se levanta un leveche tremendo y las pasaron canutas para poder devolver al general al buque insignia, ¿no? Así que no tuvo mucho éxito, pero gracias. A los niños ferrolanos lo del hidroavión del Cervantes nos encantaba. Bueno, y estos son los destructores. En la zaga ya iba a venir uno que no ha podido venir, que es de los que se formó en la zaga, pero mi generación nos formamos en el 10 y en el Antequera. Y el que no haya dormido en el sollado de proa del 10 y del Antequera no sabe lo que es dormir mal, pero eran unos barcos magníficos. El barco era todo máquinas y calderas y todo artillería, y 2 montajes triples de torpedos. Tenía una velocidad fantástica porque daban 31 nudos con relativa facilidad. Bueno, a veces saliendo un incendio por la chimenea, porque el hollín que había acumulado salía como una llamarada para arriba cuando se metía mucha fuerza. Pero eran unos barcos que era cámara de calderas, cámara de máquinas, cámara de calderas, cámara de máquinas y cámara de calderas. Tenía 3 cámaras de calderas y 3 de máquinas. Y tenía 5 montajes, que luego se cambió uno, el del centro, por un montaje antiaéreo, y verdaderamente fueron unos barcos magníficos, pero también que pasaba que en los años 60 pues están obsoletos. Luego aquí en Ferrol, en plena guerra, se construyeron los minadores, modelo inglés, pero fueron construidos totalmente en España. Hubo que hacer promociones, las primeras de delineantes, porque los planos con la Vickers venían de Inglaterra, con la constructora. La primera promoción de delineantes proyectistas sale de la constructora el año 38, cuando ya estaba modernizada. Y estos van a hacer el modelo, van a construir esta factoría de Ferrol, los 8 Hernán Cortés, Sarmiento de Gamboa, que fue la última serie construida, la primera de después de la guerra y la última construida totalmente a la inglesa, que era lo que se sabía hacer aquí, porque todo el utillaje, todas las máquinas de factoría eran para material inglés. Aquí, como decía uno de Ferrol, íbamos por las pulgadas, no íbamos por los centímetros. En plena guerra mundial, el año 39, desgraciadamente, unos oficiales de Marina van de comisión a París, invitados por los alemanes, el año 40, que está ocupado París por los alemanes, nos regalan los planos de unos barcos franceses que eran los audaces para el delta del Mekong, por eso tenían una borda de poco más de 1 metro, y los Oquendo. Los Oquendo iban a ser 9 y los audaces otros 9. Como de los Oquendo nos dimos cuenta a tiempo, o se dio la Armada cuenta a tiempo, se rechazaron 6, pero el entonces Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares dijo que el material estaba copiado para 3 y que 3 había que hacerlos por narices. Y se hacen los audaces y los Oquendo con muy malos materiales, porque el mundo está en guerra y no hay manera de importar nada. Y eran máquinas y calderas que no eran calderas en cámara cerrada sobrepresionada, como aquellas del Júpiter y el Vulcano, que teníamos que entrar una puerta y luego abrir la otra. Estas eran, no estaban presurizadas, y entonces se hicieron con muy malos materiales y dieron un resultado fatal. Encima, cuando vino la modernización norteamericana,
nos metimos a modernizarlos y salieron unos barcos preciosos de estampa y rápidos, pero de máquinas era una calamidad, una verdadera. Yo lo sufrí año y medio de mi vida y puedo atestiguar que era una calamidad. Y el Oquendo salió fatal de estabilidad, hubo que quitarle un montaje y los otros dos que estaban en construcción se llevaron a remolque a Cartagena, se hicieron unos barcos casi nuevos, se les aumentó la manga, se cambió el diseño por completo, se mejoró la artillería, pero no salieron buenos del todo. Pero sí que, como dice don José María González Llanos en su memoria de Ferrol, enseñaron técnicas nuevas, novedosas, tecnología punta, y para el astillero de Ferrol fue, digamos, un gran avance tecnológico. Y por fin, en los años 70 van a llegar las Baleares, que va a ser la nueva catarsis. En las Baleares caímos por culpa de un político inglés, porque la Marina en ese momento quería hacer las clases Leander inglesas, pero creo que era el primer ministro Wilson que dijo a España nada. Y entonces nos echó en manos de los americanos, que nos recibieron encantados, y entonces se construyeron en Ferrol 5 Knox modificadas fundamentalmente en que en vez de llevar un helicóptero, aquí hay Manolo Aguirre, que me dará la razón, y José Luis, que me dará la razón, que los echamos muchos de menos en el Adriático, porque hoy en día en la mar estar sin aparatos es muy malo, te encuentras disminuido. Y en vez del helicóptero se le montó un tambor de misiles superficie-aire, con los que la Armada entró en la era de los misiles, como dijo cierto comandante en su día. Y ahí tienen a 2 en grada y uno en el dique Reina Victoria Eugenia, que hubo que agrandar otra vez, era el segundo, y hacerle una especie de gran piscina para el sonar. Estos barcos, que fueron un avance electrónico brutal para la Marina, yo cuando estaba en la Cataluña me encantaba enseñar los compartimentos del radar 52, para que se diesen cuenta. Una cosa es ver esa antena, que la pueden ver ahí al salir, y otra cosa era ver lo que era el radar en equipos, ¿no? Era una cosa monstruosa, ocupaba casi la mitad de la proa del barco. Y el radar 52, después estos barcos traían una reserva de tonelaje, con lo cual la Marina con mucha facilidad los puso a modernizar. La Cataluña que yo mandé y la Cataluña que viví 3 años de oficial de órdenes de las fragatas no tenían nada que ver. Estaban digitalizadas las direcciones de tiro, teníamos Link 11, ya no tenían los marineros que aprender a escribir al revés, porque teníamos las pantallas en el CIC, tenían los Meroca instalados, teníamos Harpoon, en fin, nos codeábamos, y encima el radar 52 daba cierto prestigio, porque en el Adriático siempre teníamos la guardia, el early warning, era siempre el buque de defensa, y bueno, pues se portaron muy bien, llegaron a sus 30 años de edad. A mí me parece imposible que estén desguazadas, pero la vida es la vida. Y fueron recibidas porque un barco con una sola hélice, un barco con un solo cañón, un barco que casi todo es single, pero dieron un resultado fantástico. Tuvieron averías gordas. La Cataluña, unos años antes de mandarle yo, le estalló un turbogenerador, pero salió adelante por sus medios perfectamente en un gran temporal. En fin, problemas como todos los barcos, pero fueron unos magníficos barcos. Y enseguida, ¿por qué no esto? Ahora, ahí tienen la Cataluña y la única vez que se reunieron las 5 en Las Palmas en escuadrilla. Después tenemos las corbetas descubiertas. La Bazán había adquirido un gran conocimiento de corbetas construyendo para Portugal. Los portugueses aseveraron, y lo sé de primera mano, de que las 4 hechas en Cartagena eran mucho mejores que las 4 que habían construido en Alemania. Eso lo aprovechó Bazán para diseñar. Primero teníamos las corbetas viejas, aquellas que no tenían chimeneas, las descubiertas antiguas, y diseñó estas que fueron en la guerra del Golfo, denominadas las hormigas atómicas. Porque es verdad que tenían un poco de todo, Tenían sus misiles de defensa de punto aérea, después me parece que también se les puso el Harpoon, tenían un link de corbetas que lo hizo un ingeniero naval español y lo instaló y funcionaba perfectamente.
bueno, se hacían con misiones de 4 meses fuera de la base con toda facilidad, y fueron unos barcos que dieron un resultado magnífico, y me parece que todavía hay 1 o 2 haciendo de patrulleros. Y luego vino el Grupo Aeronaval, que ya es un avance tremendo con respecto a las NOx, porque las fragatas Santa María tienen propulsión de turbina de gas, iguales a las de un avión de pasajeros, tienen hélices de paso variable, y pueden hacer esa chulada de poner paso cero y quedarse clavadas, lo cual a los comandantes de las Baleares nos daba complejo porque no podíamos hacer eso. Tienen UPAs, tienen sistema de propulsión auxiliar en las Amuras, tienen 2 magníficos helicópteros y un sistema LAM-TACTAS de detección antisubmarina, que en ese momento era el último grito de la guerra antisubmarina en el mundo. Ahí tienen un cuadro de aledo del Grupo Aeronaval, y si salen por aquella sala lo tienen en maqueta a todos los barcos navegando. Su helicóptero y los Harrier, que nos dieron otra proyección a la Armada. La verdad, yo creo, y no soy aviador ni piloto ni nada, pero creo que los Harrier nos dieron otra manera de ver las operaciones y otra manera de cooperar y otra manera de poder ver a 100, porque los Harrier fueron un poco los ojos avanzados. Lo que eran antes los Serviolas, ahora lo tienes a 100 millas por la proa, ¿no? Y fue un gran avance. Y en el plan alta mar se consiguió hacer las F-100, que son una maravilla de barco, no porque lo diga yo, sino porque he leído una revista japonesa que las clasifica como las mejores fragatas del mundo, con lo cual los japoneses son serios y no hay duda de esto. ¿Y qué fue el gran mérito de Navantia? Meter un sistema hecho por un destructor de 8.000 toneladas, el Aegis, en un barco de 5.800 toneladas. Por lo tanto, nos hemos ahorrado casi 3.000 toneladas de barco, y es una maravilla. Y se hizo el rey Juan Carlos, que aquí lo ven entrando, no sé si esta foto también el autor está presente en la sala o no, pero que es un barco polivalente, es anfibio y es portaaviones, y ahí lo tienen, la antigüedad del siglo XVIII con la modernidad del siglo XXI. Ahí lo tienen. Una de las cosas más novedosas es el sistema de propulsión, que son los famosos pods que se mueven por energía eléctrica. Entrar en las máquinas del Juan Carlos es una delicia, porque ni huelen, ni hay vapor, ni hay calor. Es una sala de turbogeneradores preciosa, y alimentan esos pods, que son, como saben, azimutales, se pueden mover, le dan una movilidad tremenda al barco. Aquí tienen uno de los anfibios en un modelo de Alfredo Campos, hechos en cooperación con Holanda, que fue una gran cooperación. Después tienen una magnífica foto, el autor está allí de pie a la derecha, del Cantabria, desde una tronera del Castillo de San Felipe, que fue el siguiente al Patiño. El Patiño se construyó aquí, el Cantabria en Puerto Real, y unos años más tarde, con lo cual supongo que habrá introducido algunas mejoras al Patiño. Y el futuro inmediato, que es el S-80, que Dios quiera que enseguida lo veamos a grandes profundidades en Cartagena, y el futuro, que es la F-110, que esperemos también que en poco tiempo la tengamos navegando. Y perdón por mi ronquera, y gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente conferencia, y cuando el Instituto de Historia y Cultura Naval le había designado para iniciar este ciclo de conferencias, creo que sabía perfectamente que el éxito estaba garantizado. Si le parece, vamos a proceder ahora a las preguntas. Empezamos por el chat, en donde el usuario Conrason pregunta: viendo el carácter pintado de rojo, ¿era habitual esto? ¿El? Viendo el cascarón pintado de rojo, sí, si era habitual esto, sí, o usaban otros colores más baratos. Para la obra viva siempre se ha usado, porque son pinturas que suelen llevar componente, hoy en día de minio, pero entonces no sé, pero eran de rojo. Y las cubiertas a veces se pintaban de rojo para que la sangre de los heridos
no destacarse. Hay una anécdota que publiqué yo un día en la revista de Marina de don Horacio Nelson, que va con está atracado en Cádiz con su navío y los invitan a ir a los toros, y a Nelson se marea porque no puede ver la sangre de los toros. Y decía yo, en cambio, la cubierta de su barco la llevaba pintada de rojo para que no se viese la sangre de la gente. No, porque el problema de los navíos de este tipo era el astillado. O sea, un impacto de un proyectil que además se disparaban a 500 yardas de distancia, porque se combatía a tocapenoles, que se llamaba, porque el alcance artillero era muy escaso y la precisión ya era nula. O sea, porque la prueba que el montaje lo llevaba un cabo cañón, ¿no? Apuntaba un cabo cañón a la buena de Dios, y se disparaba muy junto, pero el impacto de la bala provocaba cantidad de astillas, y las astillas se venían. Hay un libro de medicina naval de esa época que te pinta a un marinero lleno de astillas por todo el cuerpo, ¿no? Era una cosa terrorífica. Por eso se procuraba usar roble en la obra muerta, porque el roble absorbe mucho más el impacto que por ejemplo, la caoba cubana, que es magnífica y preciosa, pero es como el cristal, se rompe igual que el cristal, y entonces no se puede usar. Gracias, Juan. Otro usuario nos pregunta si tendrá España alguna vez un portaaviones. Bueno, el rey don Juan Carlos es un portaaviones. Las clasificaciones, o sea, si podemos tener el Nimitz es otra cosa, pero portaaviones es el que lleva aviones. Y el rey don Juan Carlos ahora mismo, como el príncipe de Asturias, eran portaaviones. Empezamos llamándole al Dédalo portahelicópteros hasta que llegaron los Harrier. En cuanto estuvo la escuadrilla de los Harrier embarcada, se acabó, era un portaaviones. Ahora bien, podemos tener un portaaviones de energía nuclear como el Charles de Gaulle. Bueno, eso son los políticos los que lo tienen que determinar y los que tienen que hacer la inversión. Pero la Armada, ¿qué más quisiera? Ya para finalizar las preguntas del chat, ¿qué opinión le merece el Juan Carlos como buque? ¿Es mejor para la Armada un Juan Carlos o tener un estilo Charles de Gaulle? Ya lo he contestado. Otro usuario nos pregunta ¿por qué son tan buenas las F-100? Las F-100, porque tienen un sistema, bueno, debía llamar a su jefe de escuadrilla que está y que lo diga él, o a Manolo Aguirre, que acaba de mandar una de ellas. Yo creo que tienen un sistema Aegis, que no me voy a acordar de las siglas, pero que es esto que ven aquí. Los radares son de panel, ya no es un radar que gira y da vueltas, y que tiene una información de todo lo que se ve y que puede seguir una cantidad de trazas al mismo tiempo, y que tiene defensa antiaérea y misiles y su cañón, y puede hacer las detenciones a mucha más distancia, y además tiene un sistema de inteligencia incorporado, con lo cual tiene un avance de todo el despliegue enemigo que se puede encontrar en cada zona por la que navega. Sistema que hay que mantener al día, indudablemente, y que requiere un esfuerzo grande. Pero, es decir, es un barco de unas características magníficas, como ya dije, dentro del tonelaje de 5.800 toneladas que tiene. Y vamos a atender ya la última pregunta del chat, que la hace Raúl Cot López. Se ha hablado de Gastañeta, Gaudrier o el mal llamado inglés, pero no de Antonio Garrote. ¿Cuál fue su importancia en la construcción de nuevos galeones? Bueno, efectivamente, porque Antonio Garrote es de unos pocos años antes de Gastañeta y hace un tratado de construcción naval. Hace lo que decían entonces, reglas para la construcción de navíos, fragatas, corbetas, urcas, por las proporciones de Garrote. Y por un azar de la vida lo acabo de estudiar, pero en una conferencia de 50 minutos, sí, el primero que trató de construcción naval en España es mucho antes que Garrote, es de 1613 y es Tomé Cano, un canario que hizo un arte
de construcción que está en edición facsímil, o sea que todos tienen acceso, y Tomecano fue el primero. Garrote es de finales del siglo XVII y Castañeta es de transición. Empieza en el XVII, pero es el superintendente de la cornisa cantábrica, o sea, de lo que se llamaba entonces superintendente de construcciones de Cantabria, que incluía el País Vasco, ¿eh? O sea, era desde Pasajes hasta Santander. Santander antes con Santoña Laredo y Santander con Guarnizo, que por cierto en este museo hay una magnífica maqueta del astillero de Guarnizo. Muchas gracias. Y ahora, si alguno de los presentes quiere realizar una pregunta, nos vamos a limitar a 3 preguntas por el tiempo que nos queda. Doña María Fidalgo. Adelante, por favor. Quería preguntarte, no sé, todos los que estamos aquí somos aficionados a la historia y a la historia naval. Si no te has dado cuenta del derrame que está teniendo entre el mundo histórico, sí, la historia naval. Hay un interés muy reciente y además que la gente muy volcada en la historia naval. ¿Por qué crees que es eso? Y segunda cosita muy rápida, que ahora también está muy de moda decir que nos equivocamos en no alentar a Peral con el submarino con respecto a la reserva de Cuba. Delante de un almirante del arma submarina no se hacen ese tipo de preguntas, pero bueno. La primera, la historia de España es historia naval. Entonces, el que quiera estudiar historia de España tiene que estudiar historia naval, porque España fue la que hizo el descubrimiento de América. ¿Por qué hay ahora un papa que habla español? Pues por culpa de España, nada más. Es lo más gráfico para decirlo rápidamente. España enseñó al mundo a navegar en libros españoles. Los tratados de navegación del siglo XVI y XVII, traducidos a 6 y 7 idiomas europeos, fueron los que enseñaron a navegar al mundo. También ayudaron los portugueses, que nunca me quiero olvidar de ellos porque también tienen su mérito. España avanzó por las Canarias hasta América, dio la vuelta al mundo, porque el que completó la vuelta al mundo no fue Magallanes, que se murió en Mactán, en Filipinas, sino que fue Juan Sebastián Elcano, que vino él solo desde Tidore hasta Sevilla, en un barquito que, si lo veis, os quedáis impresionados, y sin comida, y casi sin bebida, o sea que eso es España. Entonces, el que quiere estudiar historia de España tiene que estudiar historia naval. Y como ahora somos unos historiadores navales magníficos, pues todo el mundo quiere estudiar historia naval. Y en cuanto a lo de Peral... ¿Por qué en los últimos tiempos tanto de historia naval? ¿Te has dado cuenta? No, bueno, pues gracias a Dios, porque el Instituto de Historia y Cultura Naval es muy activo, tiene gente destinada que lo hace bien, tiene un museo naval en Madrid que se acaba de hacer una obra magnífica y que va a quedar impresionante, y ha hecho una remodelación de todas sus salas para que todo el orden sea cronológico, y porque tiene piezas únicas, desde la carta de Juan de la Cosa, que es una pieza única, y quizá, si se pudiese hacer una traducción monetaria, valdría igual la carta de Juan de la Cosa que todo el resto del museo junto, porque es la primera representación no solo de todas las islas del Caribe, sino también de la tierra firme, lo que hoy llamamos Colombia y Venezuela, ¿no? Por tanto, el Museo Naval, como leí al principio con mucho interés, porque un museo no es solo esto, es su biblioteca, el número de incunables que tiene la biblioteca del Museo Naval de Madrid es bastante importante, su especialización, porque claro, tú te puedes ir a la Biblioteca Nacional, pero si tú vas al de Marina, sabes que vas a tener la colección Fernández de Navarrete, la colección Sáenz de Barutel, la colección Vargas y Ponce, la colección Mazarredo, la colección Guillén, es decir, tienes una especialización, y el investigador, cuando vayas a la sala de investigación del Museo Naval de Madrid, siempre te encuentras un par de extranjeros allí sentados, siempre. Bueno, y en cuanto a lo de Peral, es más problemático, porque Peral, vamos a ver, fue el primero que hizo un submarino que podía servir para la guerra. La Marina tuvo poca paciencia y el gobierno poco dinero para invertir en mejorarlo. Pero le dio, y Dios me libre de criticarlo o de echar un baldón sobre su brillante carrera, que el pobre se murió muy joven de un tumor cerebral cuando estaba en Berlín operándose. Pero pidió o propuso que a él
y a todos sus oficiales, a toda la dotación de pruebas que habían navegado por la bahía de Cádiz, y creo que incluso llegaron hasta Ceuta, no me acuerdo bien, pero me parece que, o por lo menos el plan del capitán general era ir hasta Ceuta, se les diese la Cruz Laureada de San Fernando. Entonces le tocó ser el juez instructor de la causa para instruir. La Cruz de San Fernando es lo más serio que tenemos en España. Es una causa que se promueve, y con que uno de los declarantes diga que no, es que no. Ahí no hay democracia ninguna, no son 9 contra 1 ni voto de calidad ni nada. Cuanto uno de los que informa que tienen que ser todos los que eran mandos naturales, toda la cadena de mando por encima, diga que no, no se le da la laureada. Y entonces Peral pidió la laureada. Le tocó a uno de los capitanes de navío más brillantes que había en la Armada Española, que se llamaba Concas. Era el comandante de uno de los barcos de Cervera, pero al matar a Bustamante en las lomas del Caney pasó a ser el capitán de bandera y jefe de Estado Mayor de Cervera. Pero a Concas lo encontramos en todas partes. Si tú empiezas a estudiar historia de la Marina a finales del siglo pasado y principios de este, aparece la figura de Concas. Y Concas hizo un dictamen muy fácil y decía más o menos así: si para navegar en este buque es preciso ganar la laureada, este buque no sirve para la guerra, porque en la guerra no se va a ganar la laureada, se va a hundir al enemigo, pero no a ganar la... O sea, es verdad que, por ejemplo, a Méndez Núñez le dieron un ascenso por méritos de mar y otro por méritos de guerra. O sea, Méndez Núñez era un teniente de navío en Filipinas, asciende por escalafón a capitán de fragata, entonces no había el empleo de capitán de corbeta, y por la acción de Pagalugán, donde manda una flotilla y él mete el bauprés de su buque insignia en una cota de moros, se descuelga por allí la marinería. Cuando el ejército de tierra se había retirado de la operación, él hizo una señal que decía: la marina no se retira, y tomó la cota de Pagalugán. Entonces la ascienden por méritos de guerra a capitán de navío, le dan el mando de la Numancia, sale de Cádiz y llega al Pacífico cuando el almirante Pareja se había pegado un tiro por el apresamiento de la Vencedora. Y entonces a Méndez Núñez lo ascienden por méritos de mar, porque muchos cronistas ingleses decían que la Numancia, un barco acorazado, no podía aguantar el mar del Atlántico y que se iba a hundir por el camino. Y entonces Méndez Núñez es el brigadier más moderno de los presentes, pero toma el mando porque, al haberlo ascendido un grado, cuando le quieren dar el siguiente ascenso por elección, lo rechaza porque dice en un escrito: hace solo 8 años me honraba con las charreteras de teniente de navío y ahora me quieren ascender a vicealmirante, y lo rechazó. Por eso la Marina, a partir de 1875, que hizo la ley Pavía, terminó con los ascensos por elección. Y lo de la laureada de Peral quizá no le ayudó a conseguir el apoyo del... ¿Cómo? Eso es muy difícil, porque mira, los argentinos usaron submarinos en las Malvinas y tiraron sus torpedos y no dieron. Eso, quien jugara lo que pudo ser, es muy difícil. Si tuviéramos 100 Perales probados, 100, no uno, y los hubiésemos mandado a Cuba 60 y 40 a Filipinas, otro gallo nos cantaría. Pero uno no. A ver, don Carlos Marcón, que es el que más sabe de esto, no quiere preguntar. Pues nada, almirante, si no mandas nada... Para finalizar, queremos agradecerle su compañía, tanto online como presencialmente, y les animo a que no se pierdan la siguiente conferencia sobre este ciclo de historias navales que acabamos de empezar. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima conexión. Muchas gracias. Muchas gracias.